¿cómo estás? Yo soy el profesor Panchi y esto es The Sherlock's Go. ¿Qué estamos haciendo? Pues seguimos grabando en Francia gracias a su apoyo. Enormes gracias. Fíjate, ¿de qué voy a hablarte hoy? De Michel Foucault concretamente. ¿Por qué? Porque estamos cuestionando estos discursos de la maldad. Recuerda que Michel Foucault es quizás por excelencia lo que se conoce como el pensador del poder. Sin embargo, su obra abarca mucho más que esta idea del poder. Normalmente entendemos la idea del poder contra aquellos que lo tienen y que están encima del sistema y que más bien nos oprimen, etc. Pero no es necesariamente eso. Ojo, para Michel Foucault el poder tiene que ver con relaciones y con una maquinaria para constituir o construir un tipo de sujeto. Esto es, por ejemplo, el sujeto disciplinario. ¿Quién es el sujeto que esperaría, digamos, el capital o el capitalismo que nosotros pudiéramos lograr a formar? Pues aquel que sea, digamos, útil y que no sea hostil, es decir, que sea dócil y que sea útil, entonces que sea manejable y que además me genere recursos, y esto es por el trabajo. Pues mira, estamos justamente en Montpellier y entonces Francia, y es el escenario perfecto para hablarte de este pensador francés que pues de alguna manera yo sigo arduamente. Fíjate, vamos a hablarte de algunas figuras que maneja Michel Foucault y desde ahí vamos a cuestionar el nacimiento de la criminología. Uno esperaría que la criminología haya nacido por una cuestión de una evolución del derecho, obviamente del derecho penal, en donde lo que queríamos era humanizar las penas para el individuo al interior de una prisión, es decir, para el interno. Y sin embargo, no fue así. ¿Cómo pasó al respecto? Bueno, primero te voy a hablar, por ejemplo, de las figuras que Michel Foucault maneja. Además de la sexualidad, te voy a considerar la idea de el loco, del anormal, del hombre infame y entonces sí, del individuo peligroso. ¿Cuál es esta cuestión? No te voy a mencionar así como que por dónde empieza Michel Foucault, ¿no? Si por uno o por otro, porque eso a lo mejor cronológicamente es lo menos relevante. Sin embargo, sí te voy a mencionar en qué consiste cada una de ellas. Mira, Michel Foucault, por ejemplo, cuando habla de la anormalidad, hay que entender que de entrada, en algunos otros videos hemos considerado que el individuo anormal es aquel que quizás está más en el fondo de lo que humanamente en realidad somos, y lo normal es más bien una construcción, es decir, la anormalidad es como el a priori o lo que estaba antes de que nosotros llegáramos. Esto que es llegar nosotros es más bien una construcción de lo que nosotros significa. Qué intenso, ¿no? Pues mira, Michel Foucault va a decir que la normal va a ser, por ejemplo, este sujeto que podemos ser en realidad todos. Primero empieza por la cuestión del monstruo, luego por el del individuo a corregir y después va a pasar a la cuestión del masturbador. Y entonces, fíjate, el monstruo, digamos que es un escenario un poco pequeño, porque es aquel que rompe y que confronta a la naturaleza, no solamente humana, sino incluso dentro de lo posible. Es decir, es aquel asesino que de repente mata y rompe todos los preceptos que hasta entonces conocíamos posibles. Y esto se empezó a dar, por ejemplo, en el caso de la mujer de Sélestat. La mujer de Sélestat es un personaje que lo que hizo fue cortar la pierna de su bebé, cocinarla y comerla aparentemente para alimentarlo. Esto, por supuesto, es un supuesto. Entonces lo que pasó es que la corte lo que dijo fue: esta persona está loca, no estaba en sus cabales, así que no podemos castigarla. Es decir, es una persona inimputable, y entonces evadió la pena. Esto ya empezaba a ser mella en la cuestión del discurso de la legalidad, y entonces lo que se cuestionaban era cómo hacemos para evitar justamente que esto suceda. ¿Qué pasó? Pues bueno, empezaron a meter al discurso psiquiátrico. ¿Por qué? Porque vivíamos en una sociedad de la ortopedia, es decir, de que se podía reformar a los sujetos si sabíamos qué era lo que padecían. La psiquiatría fue quien dijo: nosotros sí sabemos quiénes son estos tipos de sujetos, y entonces empezaban a analizar al monstruo. Una vez que reconocían al monstruo, o bien lo que sería como que el criminal nato y el más peligroso, lo que hacían era generar instituciones que eran donde iban a colocar al segundo anormal, que sería el individuo a corregir. Es decir, una vez que las instituciones por fuera fracasaron, por ejemplo como la familia, entonces yo tomo a este sujeto y lo meto en un centro penitenciario. ¿Para qué? Pues para que sea corregido, es decir, reeducado, reencauzado, entonces disciplinado. Luego vamos a pasar, por ejemplo, a la calidad del niño masturbador. La sexualidad empezó a ser un problema, digamos, alrededor del siglo XIX, porque entonces en la sexualidad, en las prácticas sexuales, empezábamos a ver las cuestiones de la anormalidad de los sujetos, y entonces
Si este amigo se masturbaba demasiado, lo cual era demasiado normal, salvo porque alguien lo viera, entonces iba a ser denunciado. Entonces este niño lo que tenía era desviaciones patológicas que lo que determinaban es que seguramente con el tiempo iba a ser peligroso. Así que lo agarramos, lo tomamos, lo metemos a una institución donde podamos corregir a los individuos. Esto era lo que, por ejemplo, Goffman después trabajó como instituciones totales. Y entonces sí, normalizamos al sujeto. Normalizar al sujeto significa construirlo bajo los estereotipos o los estigmas que como sociedad tenemos. Es decir, aquello que esperamos del sujeto lo vamos a dar, se lo vamos a dar en la institución, llámese escuela, llámese prisión, llámese fábrica, etc. Pero bueno, ¿cuál es el otro punto? Por ejemplo, hablemos de la locura. La locura, va a decir Michel Foucault, aunque él por supuesto no cree en estas ideas universalistas, lo que va a decir es que la locura siempre ha sido expulsada de cierta manera, de todos lados. Por ejemplo, no se le acepta en la familia por el hecho de ser loco, es decir, no puede engendrar, no puede relacionarse con alguien más. No se le acepta en el trabajo porque evidentemente no vamos a ver qué va a hacer este tipo. Y en el otro es, por ejemplo, no se le acepta en el lenguaje. Es decir, como está loco, el tipo no comunica absolutamente nada, entonces pierde el sentido todo lo que este individuo nos diga. Es un loco. Y la otra es que lo excluyen del juego o bien de los rituales. Michel Foucault lo que dice es que normalmente loco solamente es el pretexto. Es decir, por ejemplo, hacemos un baile de los locos haciendo una alusión a esta figura, pero en realidad no juega el loco, sino que todos nos disfrazamos de locos y aparentamos estarlo. Pero el loco simplemente es uno más y por ahí que nos ve y dice estos tipos están locos, ¿no? Sin embargo, bueno, acá diría que también el loco es una construcción. El loco nunca fue tratado de la misma manera. De hecho, en la antigüedad, el loco, estoy hablando por ejemplo de la época clásica, el loco, antes de la idea medieval, el loco lo que era considerado era quizás una voz de sabiduría. Cuando se empezaba a alterar y entonces me empezaba a hacer ademanes o más bien desajustes en la sociedad, simplemente lo excluía un momento, lo guardaba y ya estaba. Una vez que se tranquilizaba, regresaba a la sociedad y listo. Vámonos, sigue participando con nosotros. O en otro momento, por ejemplo, el loco fue el bufón. Y el bufón lo que tenía es que nos iba a decir la verdad, pero la verdad dura. Sin embargo, como venía del bufón, nadie lo iba a considerar en serio. Por ejemplo, está esta anécdota. ¿Por qué al excusado le llegamos a decir trono? Bueno, es el trono precisamente en alusión al rey. Y era una burla para decir, cuando el bufón se iba y se sentaba en su trono, dice voy a defecar. Entonces era una burla al rey, ¿no? El bufón era quien decía qué era lo que iba a suceder y cómo. Nadie le creía hasta que terminaban, por ejemplo, las obras de teatro y entonces se daban cuenta que la tragedia se resolvía con lo que el loco había anunciado. Esto se vuelve impresionante. El loco, por ejemplo, también va a ser este que utiliza Nietzsche cuando baja, ¿no? El tipo con la lámpara anunciando que Dios ha muerto y todo el mundo dice es que es un loco, pero en realidad era un sujeto que tenía bastante lucidez, porque recordemos que en Nietzsche lo que pasó es que matamos a Dios, dice Dios ha muerto, y entonces ahora el centro del mundo y las explicaciones deberían ser uno mismo y de ahí partir. Bueno, tenemos otro sujeto de Michel Foucault que se llama el hombre infame. ¿Qué es el hombre infame? El hombre infame es una libertad que se da, por ejemplo, Michel Foucault, y que empieza a agarrar como que ciertas notas de la letra de cachet, o bueno, de las letras de cachet, de las cartas de cachet, que eran, por ejemplo, demandas que hacía la familia del rey para decir, ¿sabe qué? Mi hijo está muy latoso, está muy inquieto, así que hágale algo. Y esto era por medio de cartas, pero lo que utilizaban aquí era como escribas que decían, por ejemplo, de una manera muy elegante, con mucha parafernalia, lo que la conducta del sujeto era. Entonces, si era un niño que simplemente no se ponía a lavar los trastos, no se ponía a hacer sus deberes, aquí le poníamos que era la peor de las alimañas, ¿no? Por ejemplo, había una mujer cuando la denuncia a su marido que dice, hay pocas cosas que no haya hecho, pero nada de lo que no sea capaz. Y entonces era así como, ¡pum!, hay que hacerle algo. ¿Qué era lo que pasaba? Solicitaban que el rey encerrara a estas personas. Pero lo que a Michel Foucault le llama la atención es que en qué momento el poder o esta tecnología puso su foco en estos sujetos aparentemente innecesarios, aparentemente infames, porque contrario a la fama, porque esto es importante, fíjate, antes la fama la dábamos también con la escritura, pero lo hacíamos para enaltecer a un sujeto y todo ser como él. Por ejemplo, Aquiles, hacíamos una leyenda de Aquiles o de Hércules y entonces todos
ocupábamos a Hércules o Aquiles como el modelo a seguir. Sin embargo, ahorita hacemos una escritura o un expediente para denunciar al individuo infame. Entonces, en vez de ser este hombre que todo el mundo quiere ser como él, ahora es la infamia lo que demanda que nosotros hagamos un texto de ellos. Y bueno, de ahí quizás la cuestión de los procesos legales y los estudios en criminología y todas estas historias clínicas que nosotros tenemos que trabajar para que denunciar o más bien exponer la infamia de un sujeto en particular, y esto tiene que ver necesariamente con su vida. Con estas tres figuras, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que ya la idea, por ejemplo, de la maldad no es ni siquiera natural, sino que es una cuestión de denuncia, de vigilancia, de examen y por ende de observación. Es decir, ¿quién es este sujeto anormal para que entonces entre en las garras del poder y lo pueda constituir como una figura normal? Es decir, una figura que no sea dócil y que no sea útil, que sea manipulable y que además de cosas a favor de la materialidad, es decir, utilidad efectiva, dinero, padre, dinero. Eso entonces serían, por ejemplo, tres figuras en Michel Foucault que podemos relacionar con una, el individuo peligroso. Increíblemente, lo que va a encontrar Michel Foucault es que la criminología no va a explotar gracias a la antropología criminal, o más bien sí, la antropología criminal que habíamos nosotros visto con Lombroso, ¿no? Cesare Lombroso, digamos que de alguna manera primero fue muy famoso y después por sus teorías, a la baja toda su carrera. Pero la criminología resurgió, ¿por qué? Por una demanda del derecho civil. El derecho civil lo que empezaba a valorar era la cuestión del riesgo. Para que el derecho civil pudiera cobrar los seguros a las aseguradoras, por ejemplo, si un trabajador lleva un tráiler y entonces el tráiler se voltea, yo para poderte pagar como aseguradora lo que necesitaba es corroborar que en efecto el responsable no había sido, por ejemplo, tu chofer. Y entonces sí, la cuestión del riesgo se volvió importante. Y valorar el riesgo, ya ni siquiera la conducta, sino la posibilidad y la responsabilidad sobre la conducta. Esto, con el tiempo, se volvió la peligrosidad. Y entonces sí, la peligrosidad es la virtualidad del sujeto sobre cualquier acto, ya no digamos criminal, sino anormal. Y ahora lo que necesito es más bien la idea de la virtualidad para simplemente agarrarlo con el poder y entonces decidir a qué institución socializadora o constructora de subjetividad lo voy a meter. Y entonces sí, la maldad ya ni siquiera es necesaria. Me basta tu historia de vida, o más bien que tengas ciertas desviaciones sexuales, como que andes ahí jugándote en el cuarto, y entonces sí, yo te agarro, te meto en una institución y bye. La maldad pasa a ser un segundo término, porque en realidad lo que es virtualmente malo o virtualmente peligroso. Y pues bueno, así la crítica al nacimiento de la criminología. Esto es The Sherlock's Blog, yo soy el profesor Panchi. Te agradezco enormemente tus apoyos porque de verdad me han sido bastante útiles. Y así que seguimos en esto. Te veo pronto. Chao. Bye.